Lindas alabanzas, ¿verdad? Si la paz se pudiera pagar, los millonarios de este mundo dieran todo lo que, hasta lo que no tienen, tener la paz que usted tiene. Usted tiene la paz para con Dios y la paz de Dios otorgada en Cristo Jesús. Es una dádiva, es un regalo, es un Dios, un don de Dios. Cuidemos esa paz. Hoy vamos a hablar del perdón como evidencia de un transformado. Mientras cantábamos decía, o pensaba yo, que si usted no ha perdonado, no va a tener una paz completa en su corazón. Revise si tiene que perdonarse usted mismo, si tiene que perdonar a alguien. Decía el viernes, si tiene que perdonar, no sé, a su padre, porque usted considera que no lo criaron como debieron. Si usted considera que cometieron errores, perdone. Los padres de nuestra época y los que la antecedieron, pues, fueron creados de una forma no muy digna, no muy correcta, y esto hizo que se transmitiera y se pagara mal por mal durante mucho tiempo, y había formas de criar, repito, no dignas, no cónsonas. Eso fue mejorando, gracias a Dios. Ya pienso que la globalización, no sé, ahora los padres, pues, bueno, están cometiendo otro error, que se están yendo a otro extremo, están dejando más bien que pasen muchas cosas. Pero en fin, revisémonos. Si hay que perdonar a alguien, hay que hacerlo. Eso aprendimos con mi hermana Cecilia el domingo. Tenemos que hacerlo, es un deber y lo vamos a ver hoy. Precisamente parte de la introducción que vamos a hacer es esa. Vivimos en un mundo cargado de violencia, cargado de soberbia, de atropellos, cargado también de ira, mucha ira, mucho resentimiento, y hay una total ausencia de perdón, y es evidente. Entonces se hace necesario el perdón, es necesario. Así como decía hoy, que Dios busca tales adoradores, bueno, Dios está buscando hijos que perdonen también. Y en el caso nuestro, como creyentes, como discípulos, es imperativo perdonar, es urgente perdonar, es necesario perdonar. Es más, el perdón es una evidencia de una verdadera transformación, como lo vamos a ver, y así se titula el sermón, porque repito, en un mundo que hay violencia, el perdón de nosotros, el perdón del creyente, el perdón de uno que conoce a Dios, el perdón de un redimido, el perdón de un salvado, va a marcar diferencia. Tiene que marcar diferencia en este mundo, pues, lleno de odio y de resentimiento. Entonces hoy presentaremos, va a ser un poquito largo el sermón, pero estoy seguro que estaremos en el tiempo. Pues 7 puntos componen este sermón, y hay que entender que el perdón, así como el amor, es una decisión. Es una decisión consciente, y veíamos el viernes que es una decisión que requiere de una valentía extrema. De verdad que hay que tener pantalones para usted agarrar y decirle a ese hermano: quiero que me perdone, he murmurado contra ti, perdóname hermano, porque de verdad he hecho tal y cual cosa. Eso requiere una valentía sobrenatural, diría yo. Nunca va a ser una decisión natural, nunca va a proceder fácilmente, porque ya sabemos, y lo hemos dicho múltiples domingos, que cohabitan en nosotros dos naturalezas. Entonces esa naturaleza natural, esa naturaleza adámica caída, el pecado, ¿qué le va a decir? Lo que dice el mundo: no lo perdones, no, tú vas a perdonar esa afrenta que te hizo, ¿cómo tú vas a perdonar? No, ni agua. Eso es lo que le va a decir el mundo, pero el Señor no le va a decir eso, y lo vamos a ver. Entonces al menos no va a nacer de nuestra voluntad. Entonces, como todas las cosas del Señor, tenemos que entender que es un proceso gradual, es un proceso continuo, en el cual tenemos que trabajar, donde va a jugar un papel muy importante la revelación de la palabra en nuestra vida, donde va a jugar un papel importante si verdaderamente yo estoy en Cristo y yo estoy juntamente con Él crucificado. Si de verdad he muerto yo y he muerto mi vanidad y mi arrogancia, y ha nacido en mí quien, el que es manso y humilde de corazón, y entonces ese sí, en mi ser, es el que me va a hacer ir humillado, porque veíamos que el perdón es parte de humillarse también. Y entonces sí va usted a pedir perdón, y usted del otro lado va a otorgar perdón, que lo veíamos el viernes también como un regalo que da esa persona. Bien, entonces, partiendo pues de ese perdón del cual ya gozamos, porque esa es otra de las cosas que hay que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Oye, un perdón que ya me otorgaron a mí tan grande, que me otorgó la salvación,
que me otorgó la vida eterna, ¿cómo yo voy a negar ese perdón? ¿O cómo yo no voy a permitir que otros también conozcan de ese perdón? Esa gracia, esa misericordia nos ha dado a nosotros eso que cantábamos, nos ha dado una paz, una salud integral y nos ha dado una restauración que ha bendecido nuestras vidas, sí, pero que ha bendecido la iglesia, porque la paz es el centro de la iglesia. Así como decimos que la verdad es una persona y es Cristo, el amor es una persona y es Cristo, bueno, la paz también. De hecho, Él es el príncipe de paz, como decía Dianita mientras entonaba la melodía. Entonces, cuando definimos el perdón, se ve desde varios puntos de vista. Algunos lo presentan como renunciar al resentimiento, a la ira o al deseo de venganza hacia alguien que te ha ofendido, pero otros lo ven como un proceso de sanidad que nos libera precisamente de ese resentimiento y de esa cosa negativa que trae el perdón. Pero cuando vamos a la Biblia, posiblemente la Biblia no tiene un concepto como si lo tiene para la fe. La fe es, y dice Hebreos 11 cómo es, entonces te la identifica claramente. Un concepto como lo encontramos en el diccionario no lo va a conseguir en la Biblia, pero sí va a haber allí la muestra y el ejemplo más grande de perdón, que es por gracia, que es por misericordia, que nos otorga nuestro amantísimo Padre Celestial. Por cierto, el texto base, y vamos a colocarlo allí, mi querido Samuelito, que ya es el señor Samuel, casado. Colosenses 3:13, vamos a tenerlo allí, ese es el texto base. ¿Alguien lo lee o lo leemos todos? Entonces, ese es el mandato allí. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y además por esa relación y esa enseñanza que provino del mismo Señor, pues es el que está diciendo esta palabra, pero es el Señor. La Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Su palabra es autoridad. Los que se discipularon vieron eso, los principios bautistas. Entonces, el mandato es tolerarnos unos a los otros, sí, pero más allá de eso, porque eso pudiera ser fácil, porque yo puedo hacerme el loco, yo te puedo esquivar, como decía Cecilia, yo puedo no hablarte y te estoy tolerando. No, va más allá de eso. Pero bueno, el perdón, si alguno tiene una queja contra otro, bueno, solo piense en lo que el Señor hizo por usted y que Dios le otorgó el perdón a través de su Hijo, entonces usted también perdone. Bien, entonces decía que el ejemplo más grande es el Señor Jesús, y la connotación y la idea pues es verlo allí en la cruz, sangrante, falleciendo, muriendo de la forma más vil, maldito el que es colgado en un árbol, para otorgarnos un perdón que costó. El Salmo 103, 8 al 10 dice: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande, y no contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho de nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Estoy presentándole aquí, a través de este texto, pues cómo es el perdón que opera en nuestro Padre, o cómo es la característica, cómo es Él en cuanto a esa afrenta que nosotros le hemos hecho a Él y le seguimos haciendo incluso aún siendo cristianos, por cierto. No sé si está notando lo que quiero decir. El hombre siendo malo, con un corazón que va de continuo al mal, ofendiendo a Dios con su estilo y forma de vida y con sus cosas que dice. Repito, aún el creyente que tiene el perdón y la salvación y la vida eterna y le han dado tantas bendiciones, y también a veces le fallamos y hacemos cosas que le desagradan. Pero miren cómo es Él: misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia, no guarda enojo, no hace con nosotros conforme a lo que nosotros hacemos con Él, no nos paga conforme a nuestros pecados, porque obviamente a nosotros los que estamos sentados aquí, los que han aceptado el Señor en su corazón, nos ven Cristo. Todos sabemos que ese perdón entonces procede de la bondad y misericordia del Señor. ¿Por quién? Por intermedio de Cristo. Efesios 1:7 dice que en Él tenemos redención por su sangre para el perdón de los pecados.
Pero qué interesante que este salmo nos dice y nos deja ver, porque más adelante vamos a ver cómo es el perdón de Dios, y ya allí nos vislumbró cómo es ese corazón, ¿verdad? Lento para la ira, no guarda enojo, tiene misericordia, tiene compasión. Y nosotros, a la primerita que medio nos hace, X, táchalo, crucifícalo, apártalo, no lo invites para tu casa, ni lo veas. Si él viene por esa esquina, dale tú por la otra. Wow, Señor. Ya el Señor está hablando. Cierro ya debería cerrar esto y nos vamos. ¿Quieren más? Entonces, es el que nos redime, el que nos justifica. Y veíamos el viernes en la reflexión que nos dieron para trabajar, pues que el ministerio de la reconciliación, vimos que Jesús es quien hace posible esto, porque Jesús, pues, con su sangre nos redimió. Él en el acto judicial se presentó como por nosotros que éramos los culpables, y la propiciación, Juan dice que Él es la propiciación para nuestros pecados. Bien, vamos con los puntos entonces. Primer punto, Jesús nos enseña y nos modela perdón. En los evangelios dan cuenta de las enseñanzas de Jesús sobre el perdón. El Señor enseñó a sus discípulos y a la multitud sobre el perdón. De hecho, esa fue la misión que vino a cumplir: morir para el perdón de los pecados. Pero Él, que estuvo obediente a entregar su vida, que estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados, a morir para traernos el perdón, de paso fue profetizado tal cual Isaías 5:35, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y bien tempranito en los evangelios, en Mateo, pues enseñaba en el Sermón del Monte a perdonar en una forma redimensionada. Porque qué fácil es perdonarle o dejarle pasar algo a un amigo cercano, a alguien que se la pase contigo y que sí te ofendió, pero es tan para tuyo, te perdono, vamos a seguir. Pero amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, no está fácil. Y ese es el llamado. En una conversación que tuvo con Pedro también enseñó sobre el perdón, porque lo que llaman el Talmud judío enseñaba a perdonar 3 veces. Dice así: si un hombre comete una transgresión, la primera, y la segunda, y la tercera, perdónalo, pero la cuarta no será perdonado. Y vemos que Pedro, quizás conociendo este escrito, va más allá y le dice: Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar? 7 veces. Dice que lo normal y lo común de la época era 3. Pedro le añade 4, 7. ¿Y cuánto le añade el Señor? 70 veces 7. Entonces, más allá de la cifra y el número, que ya sabemos que no es lo que se trata aquí, es estar dispuesto a perdonar las veces que sea necesario. Tantas veces te ofenden, la misma cantidad de veces debes perdonar. Acto seguido, ese mismo Mateo, en el 22, comienza a contar la historia del rey que perdonó a un siervo que le debía 10.000 talentos. En la oración modelo también hay unas líneas dedicadas al perdón allí. Entonces, no solo nos enseñó perdón a los discípulos, a las multitudes, quedó escrito, gracias a Dios, para nosotros hoy, sino que modeló el perdón. ¿Y dónde lo modeló? Bueno, en los mismos escritos, en los mismos evangelios, aquellos discípulos que están estudiando la palabra del Señor van a ver allí que perdonó aun cuando la ley o las circunstancias no merecía perdón de la persona. O sea, que Él se puso por encima con mucho derecho y autoridad, porque la tenía. Perdonó a la mujer sorprendida en adulterio. Creo que fue la que vieron hoy en la escuela dominicana. Perdonó a la mujer pecadora que lavó sus pies, lo mismo con los jóvenes allá. Estamos en el espíritu. Al paralítico, a los que lo escarnecieron y lo escupieron, al ladrón en la cruz, a la humanidad misma, al mundo entero. Dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Frase atemporal aún para un mundo que le odia, que odia su palabra, un mundo que persigue a los cristianos, un mundo que está ausente de perdón, un mundo lleno de odio, y esa frase sigue retumbando en nuestros oídos, en nuestros corazones: perdona. Y nuestro deber es, por ese modelo de Él, que en una cruz perdonó a la humanidad. El pastor Robert el viernes decía: no hay una ofensa a que nos puedan hacer a nosotros más grande que esa. No hay. ¿Te han atravesado una lanza?
¿Te han puesto una corona de espinas? ¿Te han escupido? ¿Te han escarnecido? Creo que no. Lo que pasa, pastor, que ese capítulo 23-34, cuando Dios perdona a sus crucificadores, las personas que creen que son crucificadores a todos nosotros, A toda la humanidad, al mundo de hoy y al que ha de venir. Digo, nosotros vamos a partir de este mundo y van a venir otras generaciones igual. Entonces Jesús nos enseña y nos modela perdón, está claro. 2, nos ordena perdonar. Es una orden, es un mandato para el creyente. Perdonar no es optativo, no es una opción, no me puedo hacer el loco con eso. Es una orden imperativa, una orden urgente, importante, que sí o sí debe ser cumplida, pues quien la comunica es quien tiene autoridad, está por encima de nosotros, que es nuestro amo según la mayordomía y los conceptos de mayordomía, que según eso yo soy un siervo, un mayordomo, un administrador, que él tiene autoridad sobre mí y que además me manda a hacerlo y que además me va a pedir cuenta allá arriba si yo tuve un corazón perdonador, si yo perdoné, porque fue una orden que él me dio. Entonces yo como siervo no puedo contravenir una orden. Y aquí afortunadamente tenemos buenos hermanos militares que saben pues, que una orden no se puede contradecir. El apóstol Pablo lo entendió muy bien y por eso ese texto, Colosenses 3:13, nos decía que nos soportemos, que nos perdonemos. Si alguno tiene quejas, que perdonemos, pero que perdonemos de la forma que ¿qué? Que Jesús nos perdonó a nosotros. Entonces el perdón tiene una forma y es Jesús, y ya lo vamos a ver, una forma de otorgarlo. Entonces el comentario bíblico, mi comentario bíblico dice así, y se lo regalo: un espíritu perdonador es una característica esencial para alguien que Cristo perdonó. Lo repetimos: un espíritu perdonador es una característica esencial para alguien que Cristo perdonó, y es que debemos darle gracias a lo que de gracia hemos recibido. Repito, Cristo te perdonó, tú debes perdonar, tienes que perdonar, pero la pregunta, ¿quieres perdonar? ¡Wow! Nos callamos, lo dice. Tercer paso, tercer punto: debemos perdonar siempre, debemos perdonar en todo tiempo, debemos perdonar en cualquier circunstancia y debemos perdonar cualquier ofensa. Me quedó esa frase grabada: no hay mayor ofensa que nos puedan hacer a nosotros, sea quien sea, más grande que la que le hicieron a nuestros hijos. Así es que, como está más abajo de ese rango, debería ser en teoría más fácil para mí perdonar. Tristemente, muchos se creen dueños del perdón. Muchos lo otorgan cuando quieren y peor aún, lo sujetan a condiciones. Cuando lo vea humillado, que lo voy a perdonar. Si no, no. Yo quiero ver que venga y me pida perdón. Por cierto, no está en las notas ni nada, pero vimos allí en el texto que dice: si tu hermano tiene algo contra ti, fíjate, tú no le has hecho nada, ve tú y pídele perdón. Tremendo, ¿no? Yo todavía debo reconocer que todavía estoy con el texto que me voy a sentar a estudiar, porque hay algo ahí que todavía no entiendo bien, se los comparto con mucha humildad, pero wow, porque yo no tengo nada, es ella que tiene. No, ve, deja la ofrenda del altar, ve, pídele perdón, reconcíliate y luego vienes a presentar mi opción. Entonces, allí eso es totalmente diferente a lo que yo les dije: quiero verlo arrastrado pidiendo perdón. Wow, qué triste. Y ahí éramos nosotros, ¿o no? Sí, claro. Qué bueno que aceptaron que éramos. Esas son las normativas del reino. En el mundo es así, en el reino no es así. Entonces, perdonar siempre, en todo tiempo, las veces que sea necesario, en cualquier circunstancia, ante cualquier ofensa que nos haga. Debemos otorgar perdón infinitamente, constantemente. De esta manera, el Señor fue que se lo mostró a Pedro. Ahora, ¿cómo está nuestro corazón? Eso va a incidir, va a jugar un papel importante si tengo un corazón perdonador. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Tenemos un corazón dispuesto siempre a perdonar? Tenemos que trabajar en ello. Probablemente muchas de las respuestas sean: bueno, no, todavía lucho con eso, porque todavía soy, ¿cómo se llama? Orgulloso, soberbio. Bueno, cada uno sabe con su Señor la falla que tiene, pero tenga la que tenga, trabaje en eso, porque hoy el Señor nos está hablando, y en este énfasis de transformación y de arrepentimiento estamos viendo este elemento de perdón dentro de eso, dentro del arrepentimiento y la transformación.
También cabe dentro de buscar la plenitud de Cristo, de todo lo que venimos hablando durante este año, cabe esto. Dentro del discipulado, que están viendo con nuestro hermano Ramón, los 20 y pico, que están viendo, los y pico que vienen a la escuela dominicana, los y piquitos que vienen a los jóvenes. Estamos todos en este crecimiento. Dentro de ese crecimiento está este mandato hoy de perdonar. ¿Ok? Nuestro corazón dispuesto a perdonar tantas veces sea posible. Cuarto, perdonar es una decisión que debemos tomar. Ya lo decíamos, tan igual como el amar, que yo decido amar, y si decido amar tiene que ser en las condiciones y características que me enseña la palabra amar. De esta forma, ahí está Juan 3:16, esa es la forma de amar. Bueno, la forma de perdonar, hay una forma. Y yo tengo que descubrir en la palabra de Dios cómo es. Ojalá hoy, con lo que vamos a hablar, que nos vayamos con una buena idea, con una buena base. Pero nadie ha dicho que es fácil perdonar, pero es una elección voluntaria, consciente que debemos tomar. No solo porque nos libera de sentimientos negativos, de rencor, amargura, resentimiento. No solo eso, no solo disminuye nuestro deseo de venganza, X, no podemos tenerlo nosotros, sino que va a evidenciar la transformación, va a evidenciar que verdaderamente somos hijos de Dios. Oye, ¿sabes quién es noble? ¿Quién es humilde? ¿Quién perdona pero que también pide perdón cuando comete una falta? O pide disculpas, como sea el caso. Pues es tal persona, fulano de tal, fulanita de tal. Y eso es lo que va a evidenciar en quién hemos creído. Entonces es una decisión intencional de dejar atrás el resentimiento. Es más, el perdón debe ser una actitud, una forma y un estilo de vida del creyente. Creo que debemos disponer nuestro corazón para tal fin. En vez de odiar, en vez de estar preso del odio, ser libres, porque esa es otra. El perdón libera, dicen los conocedores, tanto los teólogos como los médicos. Entonces, quinto, perdonar permite una ofrenda digna y agradable. Ya está sustentado en el punto que vimos en ese Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene el oro de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y perdona, reconcilia primero con él y después vienes y presentas tu ofrenda. Entonces el Señor nos muestra que antes de cualquier ofrenda que le presentemos, debemos hacer todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance, para lograr la reconciliación con los demás, para presentar esa ofrenda con un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que le agrade. Eso es lo que se trata en el tema. Y allí la importancia, y que siempre decimos en la Santa Cena, no tomarla indignamente, pero igual, no tomar el culto indignamente tampoco. Tengo algo contra un hermano, y sobre todo si es de la iglesia. No, eso hay que solucionarlo. Y ya, porque en la medida que dejamos pasar días y meses, ¿cómo va esa raíz de amargura? Haciendo, ¿cómo se hace? Porque ya hacen, sí, hacen pisos, se enraizan, ¿no? Discúlpeme, yo como que no sé de matemática, no sé de jardinería, Señor, ayúdame. Bueno, entonces esa va a ser la mejor ofrenda a presentar en un corazón limpio, sin odio, sin resentimiento. Ese corazón es el que debe venir aquí a adorar, es el que debe marcar una diferencia en este mundo. Sexto, perdonar es un ministerio que Dios te ha otorgado. ¿Cómo se llama el ministerio de la reconciliación? Reconciliar. Dios reconcilió al mundo consigo mismo. Dice segunda carta de Corintios 3:18, si no me equivoco. Entonces, Dios reconcilió al mundo consigo mismo a través de su Hijo Cristo. Ya tienes el perdón de Dios. Ahora te envía a ti, ahora tú, reconciliar a los demás que no conocen al Señor conmigo, diría el Señor. Entonces ese ministerio no es otro que la relación entre Dios y los hombres, ese ministerio que Dios da al creyente, aquel que por gracia disfruta del perdón y la reconciliación, y es intentar hacer lo posible para que otros reparen su relación con el Señor, que está como la que yo tenía, rota, enemistado, destituido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, deteriorada por el pecado. Bien, séptimo, el perdón como vehículo para ser perdonado. Mateo 6:14. Vamos a leerlo todo. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también
Porque si perdonan a otros sus ofensas, está condicionando el perdón. También los perdonará ustedes su Padre Celestial. El comentario bíblico dice esto, se lo regalo, que nuestro perdón tiene que ser la clase de perdón que Dios nos da. Ahí yo le decía que la forma de perdonar, ¿no? Entonces ahí yo decía, bueno, vamos a buscar la forma que tiene Dios de perdonar. Ya leíamos aquel salmo, pero conseguí otra, Isaías 1:18. Vamos a ver, y Miqueas 7:19. Vamos a ver una de las formas. Una forma gigantesca, ¿no? Ya lo vimos en el otro, pero en esta vamos a ver qué dice. Venga, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como blanca lana. Entonces, en ese caso, condicionando el arrepentimiento del pueblo de Israel y que volvieran sus ojos a Él. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Confieso algo, muchachos. Hermano, pensé que estaban bien. Saludos por los muchachos. Pero muchachos. Alguien dijo, y he escuchado predicadores decirlo, no es mi posición. No, sí, perdonas, debes perdonar, claro que sí, es un mandato. Y no significa que no vas a olvidar lo que pasó. Y con esa persona, después que pase el tiempo, ella que recupere tu confianza. Bueno, yo no sé. A mí eso no me cuadra porque estoy viendo cómo es el perdón de Dios. Y el perdón de Él, lo dice aquí, que echará al fondo del mar. Y el perdón es que si es muy oscuro y muy rojo sangre, te lo hago lana, te lo hago blanco. O sea, yo veo entonces a Dios misericordia, bondad, pero yo sé cómo el mío va a ser que entonces lo estoy limitando, ¿no? Condicionado. No, este perdón y ya. Y más bien intento, se perdieron la break que Cecilia dio un ejemplo de lo que ella hizo con una hermana aquí en Cristo, de cómo fue y cómo restableció la relación. Y como ahora Dios le permite a ella abrazarlo. Pero si ella pide un perdón, pero sí, perdóname hermana, porque murmuré contra ti, y la otra también, bueno, sí, perdóname, yo también, por cierto, pero igual después, estamos igual que de lejito, no hay testimonio, no hay evidencia. O sea, yo pienso que el perdón es como tú lo hiciste. Es de una vez y para siempre, y lo echo al olvido, y reconstruyo a partir de allí, sí. Y bueno, allí sí tenemos responsabilidades los dos. En caso que fuese Emilio y yo, bueno, responsabilidades cada uno en reconstruir otra vez y volver a fomentar y a propiciar los encuentros para que todo sea como antes. Pero ojo con esto, porque he escuchado por ahí, usted va a escuchar, y que el perdón no significa que no sé qué, que no tengamos que estar sobre aviso, o que si falló una vez, que vamos a dar chance, que se recomponga, que Él se gane de verdad mi confianza otra vez. Bueno, no sé, disculpe, no es lo que veo aquí. Cada uno que piense cómo lo va a otorgar. Perdón, pero no olvido. Ahí creo que no hay un perdón total. Ojo con esto. Entonces, según lo que vimos, ¿verdad? Según lo que vimos Miqueas 7:19, dice que sepultará. ¿Sabes lo que es sepultar? ¿Qué? Echarle tierra. Como la película La Forja. Como la forja. Miren, ¿cuántos metros? Yo no puedo otra cosa que no sé, pero creo que son 3 metros. ¿Cuántos metros de tierra para que metan al cadáver? Es un hueco bien grande, es lo que sí he visto. Que de hecho, me metí en uno y te llega aquí. 3 metros. Sí, me metí en uno un día antes que bajaran el. Pero ¿qué quiero significar? Que si Él los sepulta, es decir, en un hueco profundo, nuestras iniquidades, y la echa al fondo del mar, fondo que ni siquiera cuando los que van pueden, porque los que practican la apnea llegan hasta ciertos metros. Entonces, literalmente, según lo que vemos aquí, Él olvida nuestros pecados. Entonces, qué diferente es el adversario, ¿verdad? El acusador. Disculpe que insista, así quedaría impactado. La reflexión de Cecilia fue del arrepentimiento de Judas, del remordimiento de Judas al arrepentimiento de Pedro.
Entonces, qué diferente al adversario, ¿no? Dios lo sepulta y lo echa al mar. ¿El adversario qué hace? Te culpa, te acusa, siembra en ti el remordimiento, la culpa, que es la que no te va a dejar pasar al arrepentimiento y a la conversión. Y allí entonces lo interesante y lo importante de este tema. Bueno, recapitulando, que fueron muchos puntos, presentamos hoy el perdón dentro del proceso de ¿qué? De arrepentimiento y de transformación, dentro del proceso de buscar la plenitud de Cristo, del proceso de ser mejores discípulos, ser un buen hijo de Dios. Dentro de ese proceso vimos el perdón como una evidencia de un transformado. Si usted está en el proceso y la obra del Espíritu Santo regeneradora, restauradora y transformadora, si usted está dentro de ese proceso, tiene que ser un perdonador, tiene que tener un corazón dispuesto a perdonar. Vimos que Jesús enseña y nos modela perdón. A alguien que crucificaron y pudo perdonar a los suyos, nosotros tanto más debemos perdonar. Bien, después dijimos que es una orden del Señor. Es una orden del Señor. ¿Para quién es la orden del Señor? Para todos los que creen en Él. Usted dice al mundo, el Señor te ordena perdonar, y te va a decir, no, a mí no me ha ordenado eso. O sea, al creyente, al que cree en Él, es una orden. Y la orden se cumple, punto. Debemos perdonarnos los unos a los otros de la manera que Cristo. Y de recuerdo, grábense esto, un espíritu perdonador es una característica esencial para alguien que Cristo perdona. Vimos también que debemos perdonar ¿cuándo? Siempre, en todo tiempo, cualquier circunstancia y cualquier ofensa que nos haga. No hay límite, es lo que quiere decir este punto. Después dijimos que perdonar es una decisión personal, intencional. Oye, me diste algo para hablar, personal pero también colectiva. Tenemos que perdonarnos todos como iglesia, más nosotros que vivimos aquellos procesos, y gracias a Dios ha sanado mucho, pero tenemos que seguir trabajando en eso. Probablemente no hemos terminado de hablar cosas entre uno de nosotros y perdonarnos cosas. Y vamos a esperar cuando el 26. ¿Ah? ¿Cómo? Es una gracia, es un don de Dios. El perdón es un don de Dios, una dádiva de Dios. Ahora, ¿tú vas a dar esa dádiva? Tú te vas a comprometer en, y ya lo he hecho, por cierto, quien está hablando se paró aquí y pidió perdón, por cierto. Y te perdonamos. Lo perdonamos por cierto. Que la gloria sea para el Señor. Pero eso es fácil, lo que tú hiciste. Pantalones, amarrarse el pantalón y decirle a los romanos, perdóname. ¿Por qué te digo? Bueno, el cinturón, arremángase el vestido. Arremángase el vestido. Pero pida perdón. Pida perdón. Sobre todo, voy más allá, perdone. Perdone a su padre. Perdone a su ex aquel. Yo creo, pastor, que cuando hay un arrepentimiento genuino, el perdón sale solo, el corazón que está hablando. Debería salir solo, pero ya vimos que no, porque la naturaleza de carne es, o cuando pusiste el versículo, me la pusiste de bombita, dije, sí, un corazón de piedra no perdona. Para perdonar hay que tener ese corazón de carne que dice Ezequiel 26, 36. Blando, suave, que perdone. Es un tema, miren muchachos, se dice fácil, estoy hablando aquí, todos dirán, no, eso no es conmigo, bueno, no sé. No, hermano, no, mi hermano. Esto es más profundo de lo que creemos, ¿no? Esto es un tema que tenemos que trabajar, porque por tratarlo así como lo hemos tratado, es que no hay iglesias en el mundo sanas. Por no hacer esto es que hay resentimiento en los hogares, y todavía tengo 23, 30 años con ella, pero no la soporto. A veces me viene hasta aquí. ¿Qué es eso? Yo no consigo eso. Hermanos que no se hablan. Pero me está diciendo que ella ha visto iglesias donde hay hermanos que no se hablan. Wow. Nos enseñaron el pequeño, la oración guía, que es el Padre Nuestro, y el capítulo. Otro punto a mi favor, ¿cuántas veces? Por eso es que en contra de la repetidera bíblica, en vez de la vividera bíblica,
¿Cuántas veces hemos rezado ese Padre Nuestro? Pero de tanto decirlo te ha pasado por aquí como una letra más, como una letanía más de nuestros hermanos aquellos. Y no ha sido vivido. Entonces, perdona. Bueno, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ojalá nos paráramos ahí. Déjame ver si de verdad yo he perdonado al que me ofendí. ¿A quién le debo yo perdón? ¿A quién le debo yo perdón? Vamos a revisarnos hoy. ¿A quién le debemos perdón? Y vamos a llamar, vamos a hacer valiente hoy. Una disculpa, hermano, no de aquí, hermano familiar, tía, primo. Bien, perdonar permite una ofrenda digna y agradable al Señor. Entonces, yo creo que tenemos que pensar cómo está nuestro corazón, si está limpio de amargura y rencor, para venir, para ofrendarnos nosotros como sacrificio vivo, pero voy más allá, para tomar la cena, hermanos. Un día lo dije y hasta yo voy a confesar primero, yo la he tomado indignamente muchas veces y ahora sí voy para allá. La hemos tomado muchos de nosotros indignamente. Sencillo, si no quieres reconocerlo, allá te voy a hacer. Bien, el perdón es un ministerio. Ajá. ¿Quieres recibir el ministerio? Qué bueno, pero poco dieron a mí. Dice la palabra que Dios nos entrega el ministerio de la reconciliación. ¿Quieren tomar ese ministerio y llevarlo allá? Viendo a Rosita y a Carmen Grillo, ¿hay edad para perdonar? No. Desde un niño hasta la edad que tengamos, tenemos que revisarnos, Carmencita y Rosita. No, porque ¿saben qué pasa? Otro bate. La gente cuando llega viejito y canita, y entonces lo conocemos nosotros como mi abuelito, que era bueno. Entonces resulta que tus padres comienzan a decir, no, y empiezan a conocer quién es lo que hizo ese fulano. Así que todos los abuelitos son bonitos. Hay abuelitos feos. Pero, Gracias. es un angelito ahora, y que está en el Señor y tal. Pero ¿qué hizo esa persona? Lo vivimos con un amigo que acabamos de enterrar. Entonces, hermano, vamos, así seamos abuelitos y todo lo que hayamos hecho, vamos a pedir ese perdón a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que hayamos hecho algo. Porque a ese amigo le dijimos en los últimos días, hermano, si tienes que arrepentirte, pide perdón, que ya te vas a ir y tal. Porque los cuentos no eran buenos. Bueno, sí, vamos a dar chivo. Entonces el ministerio es para que los demás restauren su relación con Dios. Bueno, el perdón como vehículo para ser perdonado. Dios me perdona en tanto y en cuanto yo perdone a los que me ofenden. Entonces, si yo no perdono o no he perdonado, el perdón de Dios sí está, ojo, porque ya está. O sea, yo no me puedo contradecirme la palabra tampoco. O sea, tenemos el perdón para vida eterna, el perdón de los pecados para vida eterna. Pero las cosas que hemos hecho y las cosas que seguimos haciendo que requieren de una disculpa de nuestros semejantes, porque yo, en tanto dependa de mí, estar en paz con los hombres. Entonces, yo tengo un ministerio que es, uno, ser pacificador, ser un hombre, un agente de perdón. Y sé que, pues, tengo mi naturaleza pecadora natural que va a veces a fallar y va a ofender, probablemente con una palabra, con una torcida a Dios, con lo que sea. Entonces yo pues pido disculpas porque tengo que mantener la paz y sobre todo dentro de la iglesia. Entonces a eso que me refiero, un vehículo para ser perdonado del pecado diario, de la falla diaria. De salvación no, atención, fuimos perdonados y salvados ya, nuestro nombre está en el libro de la vida. Eso es otra cosa. Aquí predicar no es fácil, aquí hay muchos maestros de Biblia y pues tú dijiste esto allá, nos vemos allá en el balcón. Peligro de no perdonar. Ay, mamá, sácale punta al lápiz. Y el perdón es un don de Dios, ¿no? Hace poco salió por aquí con... Pero métalo. El perdón es un regalo, una data. Sin arrepentimiento no es perdón. Ahí está el caso de Judas. Eso es lo que pasó con un remordimiento más no con un arrepentimiento. No llegó al arrepentimiento, no pidió perdón, el Señor lo hubiese
restaurados, perdonados? Sí, pero Pedro sí tuvo esa oportunidad. Bien, peligro de no perdonar. El no tener un corazón perdonador puede traer graves consecuencias a nuestra vida. Escuchen, no solo a nivel físico, ya han demostrado los médicos pues que esa parte de rencor y odio y esas cosas que usted tiene le afectan ¿dónde? A nivel digestivo, a nivel gástrico, hasta cáncer, dicen que están asociados a eso. No solo afecta la parte emocional, se fue ahí. Y Milagro no está, pero pudieran hablar ellos de eso. La parte emocional, todo lo que genera esa ausencia de perdón, todos esos sentimientos de amargura, de ira, pues afectan, claro que sí, las emociones, el mismo corazón incluso. Y tanto más la espiritual. ¿Por qué? No solo porque desobedecer a Dios, porque Él te está mandando a perdonar. Si tú no perdonas, lo desobedeces. Entonces, no solo por eso, sino que estás obstaculizando la relación con Él. Porque te puedes hacer loco. Y chévere, pero te va a agarrar el remordimiento. Y el enemigo te va a decir, ¿cómo vas a hablar esta noche? ¿Cómo vas a orar si tú no se deja pasar esa noche? No voy ni siquiera a orar, ¿cómo voy a orar? Si sé que estoy en él. No, decíamos, hay que ser valiente con el Señor primero. Señor, perdóname, porque te he fallado, te he faltado, y he faltado a mi hermano, y he faltado a mi esposa, lo que sea. Entonces, lo espiritual, el no perdonar ocasiona allí una grieta entre nuestra relación entre Dios y nosotros. Mateo 6:15 lo deja claro. Este es importante porque ya saben que leímos el 14, uno de los puntos, ¿cierto? Vamos al 15, que está en la contraposición. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los va a perdonar a nosotros. No sé si les parece poco esto. Dicho esto, entonces no hay duda ninguna, al menos para mí, que el perdón o perdonar es un buen fruto evidente en un creyente. O sea, lo vamos a repetir, ¿verdad? El perdón o perdonar o tener un corazón perdonador va a ser un buen fruto evidente del creyente. Todo lo contrario si no somos así. Si no somos así, me temo que pudiéramos estar en lo que dice, no sé si Efesios o Gálatas, que dice que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Bueno, quizás si no soy pro perdonador, puedo caer para allá. Bueno, vamos a concluir. ¿Sí? Buen tiempo, amado. La palabra nos invita a reflexionar sobre esto. ¿Soy yo un agente perdonador? Cada uno lo va a responder. Ojo, la respuesta puede ser aquí, bueno, no era. Ahora sí soy. Se imaginen a ese personaje. ¿Soy yo un agente perdonador? Si no lo era, o si no lo he sido, o si no lo soy, tengo que cambiarme y llegar a este estándar, ser un agente perdonador. ¿Soy yo un pacificador en todo tiempo? ¿O en las que están ahí en los bululú hechos chispa más bien? Y ¿cómo hacía uno antes? Mira, el casquillo llamaban el cizaña más bíblico. Gracias, esposa. Por eso le estoy contigo. ¿Soy yo pacificador de todo tiempo? Miren esta, Juancito. ¿Cuán comprometido o intencionado estoy con el perdón? Esta es tremenda. Porque las otras dos, bueno, la barajamos. Pero esta, desde hoy, ahora sabiendo estos 7 puntos y estas instrucciones del Señor, me voy a comprometer intencionalmente a perdonar y a pedirlo cuando sea necesario. Bueno, esa pregunta la vamos a dejar para todos nosotros. La palabra dice, por cierto, que la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado lleva a muerte. Y el arrepentimiento del texto que creo que tú leíste es para vida. Y de hecho lo es, porque cuando nos arrepentimos y creemos en el Señor, tenemos vida eterna y vida en Él. Entonces, el no perdonar me lleva a la muerte, a la separación con el Señor. Bueno, ojo, y cuidado que a la muerte física. También, buena esa, profesor. Y el arrepentimiento me lleva a la vida. El remordimiento me lleva a la muerte, la llevó a Judas. El arrepentimiento me lleva a la vida. Pedir perdón me va a llevar a una buena vida, porque me libera, y si la otra persona me regala su perdón, he ganado un hermano.
puedo llevarlo como un compromiso, como creyente, como amante de Cristo. Tiene que ser parte integral de nuestro corazón intrínseco, pero debería ser, Emilio, pero es que no siempre lo es. El deber ser es ese. O sea, eso es lo que debería ser. Pero hemos visto, ¿verdad?, por experiencia propia de todos nosotros, que muchas veces nos costó perdonar, o que no perdonamos, o que incluso vimos hoy, que seguramente muchas veces entregamos un perdón que fue condicionado y que siempre estuvo sujeto a cómo tú después recompusiste las cosas, y después ahora sí somos panas, pero siempre quedó allí la cosita aquella que me hiciste, pero entonces, aunque debe ser parte integral de nuestro ser, debe ser un fruto de un transformado, como en la práctica hemos visto que no es, tenemos que seguir trabajando en ello. ¿Les parece? Vamos, amado Padre Celestial, hoy, ahorita, en esta hora, 12:44, alabamos tu perdón, ese que nos otorgaste en Cristo al morir en la cruz. Un perdón que costó una sangre valiosa, un perdón que costó una vida gloriosa, única, tu Hijo, Señor, que obedientemente aceptó morir en la cruz para perdonar. ¿Cómo nosotros no podemos perdonar ofensas tan menores, muchas veces tan insignificantes? ¿Cómo nosotros tenemos un corazón de piedra muchas veces, cuando ya ha sido trasplantado por uno de carne? Señor, haznos ver que debemos perdonar, que tenemos que también saber y pedir perdón nosotros, a ti primeramente y a nuestros semejantes. Haznos entender que estamos llamados a ser pacificadores. Haznos entender que el cuerpo tuyo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuyo cabeza eres tú, tiene que estar unida y en paz. Porque dijiste una vez, o nos hiciste saber por medio de alguien, que si dos de tus discípulos están en discordia, no hay paz en el cuerpo tuyo. No puede haberlo. Así como un padre está triste cuando dos de sus hijos están peleando, enemistados, e incluso que no se hablan. Eso tiene que partir el corazón de un padre. Entonces sabemos que a ti te duele, Señor, cuando no hay paz, cuando no hay unidad, cuando lo que hay es murmuración y crítica y resentimiento y amargura. Sácanos eso del corazón, para tener un corazón limpio y puro y poder sí venir todos los domingos a presentarte la mejor y mayor ofrenda, que es un corazón perdonador, que es un corazón de carne, que es un corazón blando, dócil, humilde y manso como tú. Gracias, Señor, porque sabemos que en esta iglesia, en este tiempo, has hecho eso en nuestros corazones. Hoy, Señor, nos podemos abrazar con cariño, nos podemos amar, aún teniendo diferencias y formas de pensar diferentes, pero hoy creo que nos estamos amando, nos estamos abrazando sincera y genuinamente, y tú debes estar agradado, y tú debes estar sonriendo, porque debemos evidenciar que hemos sido transformados. Y parte de eso va a ser este hecho hoy que nos has mostrado de perdonar, y toda la clase que vamos a recibir cada domingo de cómo ser un mejor discípulo, un mejor hijo tuyo y alguien que verdaderamente está crucificado contigo en la cruz. Perdona nuestra arrogancia, perdona nuestra soberbia, perdona, Señor, a nosotros como esposos si hemos maltratado a nuestras esposas con acciones, con el verbo, incluso con las manos. Perdona, Señor, si hemos maltratado y vejado a nuestros hijos, diciéndoles no sirve, eres un tonto, eres un estúpido, eres un imbécil. ¡Wow! ¡Qué triste! ¿Cómo ese corazón de ese niño va a recomponerse de eso? A ser un hombre inseguro para pagar. Perdónanos eso. Cierra nuestras bocas cuando querramos ofender, maltratar y pasar por encima de los demás, sobre todo si somos creyentes. Eso te desagrada y no deja ver que somos transformados. Gracias, te alabamos, bendecimos tu nombre. Queremos seguir aprendiendo de ti. Queremos seguir siendo como tú y no como nosotros. Queremos que nos crucifiques nuestro yo contigo
nuestra vanidad y nuestro orgullo. Gracias por cada maestro que está aquí, que cada domingo pues, nos enseña, maestros discipulares, maestros de escuelas bíblicas. Gracias por tantos pastores que predican tu palabra y que con esa palabra nos enseñan a crecer. Ahora ayúdanos a hacer esta palabra vida y viva en nosotros, a ser hacedores. Ayúdanos a ponerlo en práctica esta semana, que podamos refrenar nuestra lengua, que podamos amar como tú amas y perdonar como tú perdonas, porque la mayor y mejor forma de amar y perdonar es la que tú mostraste en la cruz del Calvario. Cristo Jesús, damos gracias orando. Amén, amén, amén.